La serie con que comenzamos este año, una serie que lleva por título Es hora de cambiar. ¿Cuántos entienden con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, con la ayuda de Dios, se han propuesto cambiar? Pero cambiar para bien, cambiar conforme a las Escrituras. Cambiar es dejar a un lado el pecado y vivir en santidad. Ir creciendo en el conocimiento de Dios, creyéndole a Dios, dependiendo de Dios. ¿Cuántos están en este año dicen, no, yo ya no puedo quedarme como un niño espiritual toda mi vida? Ya es hora de salir de salita de 2, de 3, de 4, de 5. ¿Sí? Bueno. La semana pasada, la enseñanza se tituló El hermano ofendido. El hermano ofendido. Leímos allí el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 19, donde dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Acompáñeme hoy, acompáñeme por favor para comenzar también al libro de Proverbios, también al capítulo 18. Pero vamos a leer el versículo 17. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 17. El que les leí y con el que comenzamos la semana pasada era el versículo 19. Ahora estamos en el versículo 17. ¿Cuántos lo tienen allí? ¿Cuántos lo tienen? Lo tienen. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Pero viene su adversario y le descubre. Muy bien. Así es el título de la enseñanza número 10, de esta parte número 10. Pero viene su adversario y le descubre. La semana pasada pregunté si aquí se encuentra alguien que está ofendido con alguna o algunas personas. Hoy pregunto si hay alguien que continúe ofendido con alguien. No pregunté ni con quién, ni con quiénes se encuentra ofendido, solo si está ofendido. Yo no pido que levanten la mano, pero sí que tengan en cuenta que si están ofendidos o si continúan ofendidos, primero los animaría a volver a escuchar la prédica de la semana pasada y que presten suma atención a esta prédica y a lo que viene en este mes. Siempre deseando que semana tras semana ya vayan quedando aquellos hermanos que estaban ofendidos en el camino. ¿Qué quiero decir? No que el hermano quede en el camino, sino que su corazón ofendido quede atrás y pueda vivir en la plenitud de Cristo, de un corazón perdonador, de un corazón que ama. Que las ofensas queden en el pasado y que pueda experimentar el gozo y la libertad de vivir en Cristo, amando y perdonando. Si alguno quiere tomar a la ligera el que se encuentra ofendido, ofendida con alguien, está cometiendo un gravísimo error. Está ya diciendo o está de alguna manera declarando que su vida espiritual va a ir de ruina, va a ir hacia la ruina.
¿Qué quiero decir? Alguien que tiene rencor en su corazón, alguien que tiene ira en su corazón, alguien que tiene explosiones de ira, alguien que de repente grita, que de repente está en un serio problema. El Espíritu Santo no mora en esa vida, no está alegre estando allí. Es el Espíritu Santo, es Dios. Es quien es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, no es un tema para tomar a la ligera, ni es algo que puedas seguir o puedan seguir dilatando en el tiempo. Tengo esta ofensa, vengo con esta ofensa, quién sabe de cuántos años ya llevo o abrigo ese sentimiento de rencor, de odio en mi corazón, y pasa el tiempo, se expone la palabra y continúo en esa dureza de corazón. Los pronósticos son reservados en cuanto a tu vida espiritual. Pero siempre hay tiempo de volverse a Cristo. Hoy. Mañana no sabemos qué es lo que ocurrirá. Pero mientras que haya tiempo, hay que volverse a Cristo en arrepentimiento, pedirle perdón y vivir una vida diferente. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que el que piense que puede tomar a la ligera la palabra de Dios y lo que Dios nos llama a vivir, está en un serio problema. ¿Se entendió, no? Nadie puede decir que no fue avisado, que no se lo dijeron. Nadie podrá exponer que no le hablaron acerca de las consecuencias que tiene el no perdonar o el guardar rencor. Nadie podrá decir que no se les avisó reiteradamente que es uno de los obstáculos más grandes en la vida cristiana y que te terminarás apartando de Cristo, te terminarás apartando del amor de Dios si no perdonas. No has entendido el gran amor de Dios perdonando tu vida. Entonces, o elegimos el dolor, el rencor, el corazón resentido y amargado, o podemos vivir con un corazón sano y en comunión con nuestro Salvador y con los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero ese corazón? Gloria a Dios. Estamos allí en Proverbios capítulo 18, versículo 17. Y la palabra de Dios dice, una vez más lo leemos, dice, justo parece el primero que aboga. Esto es que aboga, es que defiende, que protege por su causa, ¿no? Pero viene su adversario y le descubre. Allí la palabra causa es una palabra rib que habla de concurso, personal o legal. Habla de contienda, de riña, de disputa, de altercado, de pleito, de controversias, de causa, de juicio, de litigio. Esta palabra a veces se utiliza en el contexto de conflictos extrajurídicos. Esto es fuera de las cortes. Esto es de conflictos entre individuos. Como por ejemplo, no lo busquen, en Proverbios 17:14, la palabra de Dios dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda, es esta palabra, antes que se enrede. Claro, hay quienes inician un pleito y la palabra dice que es como abrir una represa, ¿no? Y vale más retirarse que quedarse allí, ¿no? Es como que uno cree que puede dominar las consecuencias de ese pleito, pero no es así. Lo mejor es no comenzar la contienda. Lo sabio es no comenzar la contienda. Pero aquí en el capítulo 18, en el versículo 17,
Fíjense que dice y que comienza diciendo justo, o sea, justo, derecho, recto, ¿no? Cuando un hombre cuenta su lado de la historia, parece tan convincente que es fácil creerla, ¿no? Entonces dice que luego viene su adversario y le descubre. Luego viene su prójimo y el testimonio del primero es totalmente examinado. Este versículo 17 se encuentra como en un contexto legal donde alguien se está defendiendo y es justo. Parece que es justo. Parece que es recto. Fíjense que dice, justo parece el primero. Justo parece el primero que aboga por su causa. Pero después dice, pero viene su adversario y le descubre. La palabra descubre es una palabra que habla de penetrar, de aquí examinar íntimamente, de descubrir, de escudriñar, de explorar bien. ¿Qué significa? Pero cuando viene el adversario, empiezan las preguntas, salen a la luz cosas, salen a la luz el resto de la historia y se manifiesta que tal vez no era como fue propuesto por el primero. Entonces, lo que dice aquí la palabra es, el primero que habla en la corte parece tener razón, hasta que comienza el interrogatorio, ¿no? Fíjense que esto está allí muy pegado a la ofensa, al hermano ofendido. Y aquí hoy yo los quiero llevar a la reflexión, por supuesto a través de la santa palabra de Dios, para que realmente podamos meditar acerca de nuestra condición, incluso con esas ofensas que hemos recibido, o decimos que recibimos. Hay un ejemplo de que el primero que habla en la corte parece tener razón. Ustedes acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Ustedes saben que allí en el libro de Primera de Reyes, allí con Salomón, y en el capítulo 3, Salomón pide sabiduría y el versículo 9, ese versículo tan particular, ¿no? Da pues a tu siervo corazón entendido, estoy en Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Salomón siente el peso de la tarea, ¿no? O sea, Salomón sabe y reconoce su incapacidad. Fíjense cómo vemos comenzar a un Salomón en el cual dependiente de Dios, un Salomón que entiende la necesidad de que toda la obra sea llevada adelante con la ayuda de Dios, porque no tiene las fuerzas ni los conocimientos, y el Señor le otorga esa sabiduría. Y a partir del versículo 16 encontramos un pasaje que es conocido por los cristianos y es muchas veces citado por aquellos que no lo son. Primera de Reyes 3:16, la santa palabra de Dios dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Uno de los pasajes bien conocidos. 2 mujeres que se presentan ante el rey. Estas mujeres fueron madres en el mismo tiempo, con diferencia apenas de días. Vivían juntas y solas, una tragedia, el engaño, la discusión, los reproches, la espada, la justicia. Lo cierto es que aquí dice que entraron allí 2 prostitutas para presentarse ante el rey y allí estaba el rey, allí estaba Salomón. Y fíjense que el versículo 17 dice, y dijo una de ellas, aquí tenés identificada una, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Versículo 18, aconteció al tercer día,
después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, versículo 19, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Ahora bien, piensen, ¿no? Un bebé muerto durante la noche porque ella se le acostó encima. Y el versículo 20 dice, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo, lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Hasta aquí cuenta su historia, cuenta los sucesos como entienden que ocurrieron una de las mujeres. Hasta aquí hay un solo relato. Hasta aquí podemos decir, justo parece el primero que aboga por su causa, ¿verdad? Y les repito, cuando alguien viene y cuenta al lado de la historia, parece convincente, es fácil creerle. De hecho, yo entiendo que si allí está esta sola persona, probablemente digan, pero qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo te han hecho esto? ¿Me entienden, no? Pero seguimos y encontramos que hay una discusión, que hay reproches, y aquí ingresa la segunda mujer. Versículo 22. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Entonces, la segunda mujer dijo, no, mi hijo está vivo y el tuyo está muerto. La segunda mujer vemos que no aporta argumentos, sino que relata lo que entiende que es lo que pasó. Digamos, no se pone a cambiar las circunstancias, no dice, no vivíamos solas, vivíamos con más personas, no cambia nada de lo primero, pero sí cambia lo central. Y allí le dice que es su hijo el que está vivo, y la primera le responde, y no, el mío es el que está vivo. Y el rey entonces, después de escuchar a las dos, Salomón estaba allí, las dejó hablar a las dos. No se quedó con lo que dijo la primera, ni se quedó con lo que dijo la segunda. No es que estaba intentando ver a quién le creía. Estaba pidiendo la sabiduría de Dios porque este era un tema muy delicado. Entonces el rey dijo, les vuelvo a decir, después de escuchar a las dos, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. La otra dice, no, más el tuyo es el muerto, mi hijo es el que vive. Encontramos que, lejos de lo que uno puede haber pensado o idealizado, porque uno idealizado, ¿no? Idealizando la situación y entendiendo esa relación de Salomón con Dios, uno podría haber esperado que ahí lo primero que venga o lo primero que diga es primero que Salomón intente decirle las consecuencias que la mentira trae en su relación con Dios, juntarlas a las dos y decirles, miren, pensemos en que aunque ustedes digan la verdad o ustedes mientan, Dios los está mirando. Dios sabe cuál es la verdad. Pero Salomón no comienza de esa manera, ni tampoco Salomón es que dice, no hablen más porque el Señor me muestra quién es la madre. No pasó por ahí.
Salomón, para asombro de todos, nosotros porque conocemos la historia, pero si hubiéramos estado en ese momento y las madres diciendo esto, nos hubiéramos asombrado que el rey haya dicho, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Y cuánto más nos hubiéramos asombrado cuando escuchamos de boca de Salomón decir, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Ustedes se imaginan, ¿no?, la situación. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, estoy en el versículo 26, porque sus entrañas, ¿no?, se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Hay que estar, bueno, pensemos en que esta mujer acababa de perder a su hijo porque lo había matado aplastándolo. Y en su odio, en su rencor, quería más muerte. Quería la muerte del bebé, del vivo. No le importaba nada. Hay gente así, que cuando sufre una situación no le importa nada de nadie. Y cuando no te importa nada de nadie, es porque primeramente no te importa nada. A ver, siendo cristiano, en el mundo que a nadie le importe nada, que menosprecien la vida, que ocurran las barbaridades que vemos, es entendible en un mundo caído, cegado, en tinieblas, rebelde hacia su creador. Pero entre cristianos, que haya cristianos que buscan hacer el mal adrede, que buscan lastimar, significa que esos cristianos tienen su relación con Dios rota. Rota. Pero es que se puede romper. No son sensibles a la voz del Espíritu Santo, llamándolos al arrepentimiento. No se parecen en nada a su Padre Celestial, que es misericordioso y amoroso, justo. No sé si tienen relación con Dios. Lo cierto es que allí dice el versículo 17, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Obviamente, Salomón demuestra que conoce, ¿no?, lo profundo de los sentimientos que mueven al ser humano. Porque pongámonos que estamos hablando de bebés. De bebés. Miren, aquí hay niñitos de meses, y vos ya con un bebé de meses le pones a la madre y a otra que no es la madre y ya te muestra el bebé quién es la madre. Un poquito más grande ya era cuestión de decir, a ver, pónganlas las dos juntas, pongan al bebé y el bebé se le iba a la madre. ¿Cuántos entienden? Pero el Señor no quiso que fuera de esa manera, sino quiso mostrar cómo el Señor le podía dar la sabiduría a Salomón para advertir la mentira
y advertir la verdad. La mentira de esta mujer que dijo, divídanlo, y la verdad de un corazón que no quiere sufrir que le maten a su hijo. ¿Qué es lo que hizo? Apeló a los sentimientos naturales y a partir de ahí pronuncia una sentencia que fue justa, claramente, y que hizo que todo Israel, dice el versículo 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Cuando hay gente que tiene sabiduría de Dios para discernir los asuntos, muchos se alegran y otros no. ¿Quiénes se alegrarán? Los que viven en verdad. ¿Quiénes intentarán evitar? Los que viven en mentira. Yo entiendo que la madre, la verdadera, dijo, qué bueno voy a ir frente a Salomón. La otra habrá dicho, tengo que ir frente a Salomón. Pero claro, hasta ese momento no había una demostración tan práctica de lo que Dios le había dado. Pero después de eso, imagínense los que se tenían que presentar frente a Salomón. Y vos sabías que habías mentido, que habías hecho las cosas mal, que no tu historia no era como parece. Entonces, volvemos ahí a Proverbios 18, 17. ¿Cuántos están entendiendo? Yo entiendo que días después habrán dicho, bueno, vamos a llevar nuestro problema, está bien, no discutamos más, llevémoslo ante Salomón. No. Mejor no, mejor quedémonos. Entonces, Proverbios 18, 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Ahora, uno cuenta una historia, como decíamos, es fácil de creer, viene su adversario, empiezan a sacar a la luz cuestiones de esa misma historia y manifiesta que quizás no tenga tanta razón. Ahora, hay una cuestión que es muy importante a tener en cuenta. La persona ofendida rara vez contempla esto. Cuenta su historia, pero no quiere que cuenten toda la historia. Esto no quiere decir que lo que vos contás no pueda ser verdad. Lo que digo es que en muchos casos ni siquiera la otra persona está viva. Hay personas que vivieron barbaridades, situaciones de lo más difíciles. Por eso el Señor no está llamando a perdonar un tipo de ofensas en particular, sino todas las ofensas. Las ofensas que realmente se generaron por actitudes incluso perversas de los demás, o aquellas que no era tan así, pero en tu corazón generó una herida y un rencor. Ahora, de este principio de aquí, de lo que sale de este versículo, debemos entender que siempre lo mejor es escuchar ambos lados de una historia antes de arribar a conclusiones. Si es que nos compete hacerlo, porque hay situaciones que no tenemos por qué estar escuchando,
¿Se entiende? Y es un trabajo difícil, pero necesario. De otra manera, siempre nos quedaremos con esta situación, ¿no? El primero que habla siempre parece tener la razón hasta que llega alguien y lo cuestiona. Y debemos tener, y esto escuchen por favor, debemos tener mucho cuidado con las declaraciones unilaterales, porque pueden ser no confiables. Acompáñenme por favor a Génesis, capítulo 4. Es muy importante que prestemos atención. Me dirán, Caín y Abel lo conozco. Bueno, yo haría una pregunta, ¿no? ¿Qué pasó, Caín, con tu hermano Abel? En el versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Como la mayoría o como muchas veces ocurre, pero en este caso estaba todo como para pensar que así era, que era el crimen perfecto, ya que nadie lo vio, porque ningún ojo humano lo vio a Caín, mientras que asesinó a su hermano. Lo que pasa es que siempre, en todo, Dios es testigo de todo. Dios es testigo de todo lo bueno que haces y Dios es testigo de todo lo malo que haces. Esto es decir, Dios sabe todo. Dios sabe no solo lo que haces, sino la motivación por lo cual la haces. ¿Cuántos están entendiendo esto? Muy bien. Ahora fíjense que y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí tenemos una declaración unilateral. ¿Qué significa? Una persona cuenta su historia. Cuenta lo que... Y él dijo, bueno, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué le dijo? No lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Y era verdad, no tenía por qué cuidarlo. El tema es que tampoco tenía por qué matarlo. Dios no le había pedido que lo guarde. Dios no había pedido que lo cuide. Pero menos Dios iba a querer que lo matara. En el versículo 10 dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No, sos el asesino de tu hermano. Debemos tener mucho cuidado con las declaraciones unilaterales. Unilateral significa que atañe o se circunscribe solamente a una parte o a un aspecto de algo, parcial, limitado, restringido, incompleto. Estas declaraciones, como la de Caín, nosotros sabemos que es falso, por ende no es confiable. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Pero acaso yo no tengo que creer en todo? No. ¿Cómo vas a tener que creer en todo? Tenés que creer en Dios.
Tenés que creer en Dios, meditar en su santa palabra, pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo para que tengas un entendimiento mayor, para que podás discernir entre el bien y el mal. Ahora, esta historia este pasaje de Caín y Abel, vamos a ir más atrás porque nos va a enseñar también otra cosa con respecto a las ofensas. Miren, las personas tratamos de buscar explicación para todo, y más para cuando fallamos en algo. Intentamos demostrar que tenemos siempre razón. Hay personas que dejan su vida, discuten todo el tiempo, porque quieren tener la razón, ¿no? Bueno, ¿querés tener la razón? Yo quiero vivir bien. Si vos querés tener la razón, andá con presión en 28, yo quiero vivir bien, yo quiero vivir como el Señor me llama a vivir. Y la verdad es que no quiero tener la razón, quiero caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si a vos lo único que te interesa es tener la razón, fíjate cómo está tu relación con Dios y con la palabra de Dios. Es casi a diario se puede ver cómo se exponen miles de excusas para casi todo. Sin embargo, Dios mira atrás de todo eso. No lo busquen, pero en Proverbios 24:12 dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si decís, no lo sabía, si uno dice, no, es que yo la verdad esto no lo sabía, ¿crees que el que examina los motivos no habrá de darse cuenta? ¿Acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? Él le da a cada uno el pago por lo que hace. Dios conoce los motivos, su juicio es exacto. Así que cuando pienses de poner, por ejemplo, como excusa, pero yo no lo sabía. Dios sabe si lo sabes o no lo sabes. ¿Eso era pecado? No, yo no lo sabía. Pero eso estaba mal, pero yo no lo sabía. Dios. No te excuses diciendo, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según lo que merecen sus acciones. Entonces tenemos, por un lado, no te quedes con lo que diga alguien, porque Caín le intentó mentir a Dios. ¿Te pusiste a pensar? ¿Quién le preguntó por Abel a Caín? El Señor. Y Caín, imagínate lo nublado de su entendimiento, que le intentó mentir a Dios. Bueno, Dios le puso las cosas donde tenía que ponerlas, porque Él es Dios, justo, amoroso. Ahora, vayamos a Génesis 4, versículo 1, porque vamos a aprender en este mismo pasaje otras realidades. El versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Es interesante como el nombre Abel es la traducción de las palabras hebreas Hebel, que significa nube, sombra, vapor y vanidad. Se asocia naturalmente a la brevedad de la vida, sugiere la transitoriedad de la vida de Abel, ¿no? Pero lo cierto es que estos hijos de la pareja expulsada, porque están expulsados del Edén, nacen y subsisten en un contexto que no es igual al jardín, ¿no? del Edén. Tienen que trabajar con sudor, lágrimas para poder subsistir. Abel escoge la vida más bien nómada,
de domesticar animales y sustentarse de ellos, y Caín escoge la agricultura. Muy bien. Desde siempre, la adoración a Dios fue desde un comienzo. La adoración religiosa de Dios no es algo nuevo. Fíjense que en el versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La ofrenda sirve como un instrumento y ocasión para exteriorizar la adoración. Pero dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín y Abel ambos traen ofrendas a Dios. Obviamente traen ofrendas y ambos desean la aceptación de Dios, ¿no? Dios aceptó la ofrenda de Abel, no la de Caín. Hay muchísimas, bueno, no muchísimas, pero hay muchas interpretaciones, hay distintas interpretaciones, que Caín hizo mal en traer una ofrenda sin sangre. Bueno, ustedes saben, lo cierto es que ¿por qué miró Dios la ofrenda de Abel con atención y no tuvo consideración para con la de Caín? No podemos decirlo con certeza el por qué, ¿sí? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, cómo reaccionó Caín. El versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó, empezó a arder de ira. Esa es la palabra, ensañó. Entonces Jehová dijo, versículo 6, a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Claro, algo espantoso estaba ocurriendo dentro de Caín. No aceptaba la voluntad de Dios y empezó a maquinar con asesinar a su hermano. Nuestro Señor, amoroso como es, concretamente y amorosamente le advierte a Caín, le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Que no es otra cosa que si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. El pecado deseaba dominar a Caín, pero Dios manda a Caín que domine al pecado. El pecado siempre va a querer dominarnos, pero el Señor nos hizo libres del pecado para que nosotros el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que realmente nosotros podamos experimentar una vida distinta en Cristo. Ahora, Caín, lejos de escuchar la advertencia de Dios y seguir el consejo de Dios, lo que comete es el primer fratricidio, que en realidad no es otra cosa que mató a su hermano, con una acción fríamente calculada, con engaño. Y el versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Escuchen y presten la debida atención. Sé que lo hacen con todo, pero presten la debida atención. ¿Qué mal le hizo Abel a Caín? Lo repito. ¿Qué mal le hizo Abel a Caín? ¿Cuál fue la ofensa imperdonable para Caín que lo llevó a matar a Abel? ¿Por qué se ofendió con Abel? ¿Qué tiene que ver Abel?
con el corazón que tiene Caín. El problema de Caín estaba en su corazón. Su enojo era con Dios. Y así terminó. Y la palabra de Dios lo aclara en 1 de Juan capítulo 13, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No había una ofensa. Uno era malo y el otro era bueno. ¿Y qué pasa si estás ofendido porque vos sos malo y hay otro bueno? ¿Te lo pusiste a pensar? No, pero el que me ofendió es malo, malo, malo. Y yo soy bueno, bueno, bueno. ¿Será así? ¿Realmente crees que es así? Yo te animo a que, primero que no estés ofendido con nadie, pero que siempre empieces a pensar. ¿Y si me estoy ofendiendo por nada? ¿Y si me estoy ofendiendo y si estoy descargando mi ira sobre alguien que no tiene nada que ver? Que lo único que hace es recordarme que Dios es bueno, porque con Abel fue bueno. Con todos es bueno. Ahora, uno dirá, bueno, lo que pasa es que siempre, ¿no? Siempre vamos a Caín, Caín sabemos que es malo. Entonces, ¿podemos primero pensar que una persona puede ofenderse con otra sin razón? Y en su rebelión llegar a odiarla y querer matarla. ¿Y sí? Sí, no solo es posible, sino que tristemente pasa, ha pasado, está registrado. Caín y Abel. Y hay personas que se ofenden sin razón. No tienen motivos para ofenderse, pero se ofenden. Presten atención porque hay más. ¿Por qué se ofendió Saúl con David? ¿Qué mal le hizo David a Saúl? No podemos ir a toda la historia. Él le tocaba, se sentía un poco mejor. Ante una situación muy compleja donde estaban paralizados ante un gigante, salió a dar la cara por los ejércitos del Dios viviente. Cuando le dijo que se fuera a su casa, se quedó en su casa. Primero puso una guarda para que cuidara las ovejas y se fue y se instaló en la casa de Saúl. Peleaba las batallas de Jehová, salían, pero había quienes cantaban. Y cantaron, y que David, y que Saúl. Y claro, como no se podía enojar con los que cantaban, aunque después terminó enojados con todos, se la agarró con David. Con David. ¿Cuál fue la ofensa imperdonable para Saúl que lo llevó a intentar hasta el fin de sus días matar a David? ¿Cuál fue? El problema de Saúl estaba en su corazón. Su enojo era contra Dios. Así terminó. Bueno, pero hasta ahora me está poniendo ejemplo de loquito, pastor. Caín, Saúl, sabemos que no estaban bien de la cabeza. No es que tenían algún tema en la cabeza, lo cual no es ninguna deshonra. Tenían un problema serio en su corazón. Rechazaban al Dios vivo. Rechazaban no amaban lo que Dios amaba. Ahora, póngame algún caso
Póngame algún caso en donde de alguien bueno como yo, que se haya equivocado. Porque te puedo asegurar que si mirás hacia atrás, algunas de las ofensas que recibiste solo están en tu imaginación. No te ofendieron, pero vos viste solamente una parte de la historia. Y como vos juzgaste esa parte de la historia, declaraste el veredicto. Y el veredicto fue ofensa. Te voy a poner el ejemplo del dulce cantor de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? David sufrió por Saúl sin haberle hecho nada. Y yo te pregunto ahora, ¿por qué se ofendió David con Urías heteo? ¿Qué mal le hizo Urías heteo, esposo de Betsabé, a David? ¿Haberse casado con Betsabé? ¿Ese fue el mal que le hizo? Mirá, no se enojó David con Urías el heteo, no le hizo ningún mal Urías el heteo, esposo de Betsabé. Es más, acompáñenme a 2 Samuel capítulo 11, versículo 5. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Conocen el relato. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5. ¿Lo tienen allí? Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Qué quiero decir? Betsabé le manda a decir a David: estoy encinta, embarazada. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David. En cuanto se entera, ¿qué es lo que hace? Dice: tráeme al esposo. David fue un gran guerrero. David fue un hombre que nos enseñó mucho acerca de la adoración. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David tuvo un tiempo de gran perversión en su vida. Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. En realidad, podemos deducir que a David no le interesaba en nada la salud de Joab, ni la salud del pueblo, ni el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, versículo 8, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Anda a tu casa, y le mandó un regalo. Aquí también podemos ver cuán interés genuino tenía David en Betsabé, ¿no? Quería tapar todo, era lo único que le importa. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Pero qué pasa? E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa.
¿Qué es lo que le responde? Piensen. Le está diciendo, Israel, Judá se quedan en carpas, mi amo Joab, los oficiales de mi señor acampan al aire libre. No está bien que yo vaya a mi casa, beba y me acueste con mi esposa. Esa era la integridad de Urías. Bien diferente a la integridad de David, que llamó a su esposa a que fuera allí. La mandó a buscar. Pero no queda ahí. Así fue, versículo 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y el versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió en su casa. Y fíjense lo que intentó David. Fíjense lo que viene maquinando David. Fíjense, cuando vos estás mal con Dios, no te importa nada de nadie. Versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, el cual envió por mano de Urías. A David hace una carta, ¿no? Una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregue. Toma, Urías, llévame esta carta a Joab. ¿Qué decía la carta? Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Qué le había hecho Urías? ¿Mostrarle su integridad? Y le da la carta, y esa carta era su... ¿no? Él mismo estaba llevando allí esa carta que decía, me van a asesinar, me quieren matar. Hicieron una estrategia para matarme. Así fue, versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Y después sigue, ¿no? El problema de David estaba en su corazón. Para ocultar su pecado no dudó en mandar a matar a un inocente. ¿Qué cosas estás dispuesto? ¿Qué cosas estás dispuesta a hacer para ocultar tu pecado? Porque ante los ojos de Dios no lo vas a poder hacer. ¿Vas a difamar a alguien? ¿Te vas a enojar con alguien? ¿Vas a criticar a alguien? ¿Vas a mentir para tapar tu pecado? No hay nada nuevo, ¿eh? David estaba hundido en la maldad, en la hipocresía. Y yo te digo que si querés parecerte a David, no te parezcas a David en sus transgresiones. No sigas ese ejemplo de lo que hizo David. Te animo a que mires a David en su humillación, en su arrepentimiento. Y hay más, ¿eh? ¿Por qué se ofendieron tanto los hermanos con José? ¿Porque se puso la túnica que le dio el papá?
¿Por qué se ofendieron tanto? ¿Porque el papá mostraba preferencia? ¿Por qué se ofendieron tanto? ¿Porque él soñaba? ¿Qué lo llevó? ¿Qué hizo José que fuera tan terrible para que ellos pensaran en matarlo y luego lo vendieran como esclavo? ¿Qué fue? Nada. Era el corazón de ellos. Entonces, yo quiero que reflexionen acerca de, ¿realmente te han ofendido tanto? A la persona que hoy a lo mejor estás con rencor, con odio, ¿realmente es así la historia? ¿Creíste esa historia? ¿Te armaste esa historia? ¿Esa historia es para ocultar otra cosa? Bueno, el Señor sabe todos los motivos. Si te ofendieron realmente, te dice perdoná. Y si realmente nunca existió esa ofensa, te dice perdoná. Y pedí perdón por el daño que estás cometiendo. ¿Nunca te dijeron, sos muy susceptible o estás muy susceptible? ¿Qué quiere decir susceptible? Susceptible, cuando se habla de una persona, es una persona quisquillosa, que se ofende fácilmente. ¿No? Es eso que allí hay una descripción que dice, está muy susceptible desde aquella broma que le hicimos. Hay personas que no se les puede decir nada. ¿Cuáles son las características? Porque dan señales, o sea, algunas señales dan. Por ejemplo, hay una situación en la que, digamos, una situación ambigua, una situación en donde pasa algo y no se sabe cómo tomarlo, si para bien o para mal. Bueno, la persona susceptible siempre lo toma para mal. Siempre piensa que le están planeando, que están haciendo algo para ella, para hacerle daño a ella. ¿Se entiende, no? Llévalo a lo cotidiano, llévalo a lo... no me respondió el mensaje. ¿Será que tiene algo contra mí? ¿Será que esto? Sí, seguramente no me perdonó eso, o no, pero yo tampoco le perdoné lo otro. ¡Una locura! Pero así viven, desgraciadamente, y muchos dentro de las congregaciones. Entonces, ante una situación en donde se puede interpretar de una manera para bien o para mal, no sé, aquí hay un grupo riéndose y de repente allí atrás y te saludan y vos decís, uy, qué bueno que están gozosos. No, se están riendo de mí. Y encima me están cargando. Me hacen levantar la mano y mirá, se están riendo más. ¿Se entiende o no? Qué triste, ¿no? Ahora, no le pidas a una persona susceptible que se detenga a reflexionar o a plantearse si realmente esa ofensa que dice que recibió es o no una ofensa. ¿Por qué? Porque para él ya es una ofensa. ¿Qué problema tenemos, no? Por eso el Señor no hace distingo, hay que perdonar. El Señor dice que hay que pasar por alto la ofensa. Ese pasar por alto la ofensa puede ser una ofensa real o puede ser una ofensa que vos pensaste que era ofensa. Ay, pastor, qué bien que estoy muy espiritual. Hoy dejé pasar por alto 28 ofensas que me hicieron. ¿De verdad te ofendieron 28 veces? ¿No será que estás viendo o pensando que todo el mundo está ofendiéndote? ¿O que todo el mundo quiere ofenderte? Y a veces cuando hay personas que tienen esta característica, te vienen a contar algo tan
Y vos decís, pero es una broma lo que me está diciendo. No, es muy real para ellos. Están enojados. ¿Se entiende? Bueno, vamos terminando. Proverbios 18, 17, ¿están por allí? Que se les grabe. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Y en ese mismo capítulo 18, pero versículos antes, encontramos en el versículo 13, al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Muchos salen ofendidos por esto, miren, se precipitan a responder antes de escuchar los hechos. Eso es de necio y eso es vergonzoso. ¿Qué quiero decir? Hay personas que hablan, le están contando algo y ya no escucharon, pero ya responden. No escucharon, pero ya dicen cosas. Y obviamente esas personas pueden herir. No escucharon lo que le estaban diciendo. Entonces, lo primero es insensato o muestra falta de prudencia. ¿Qué es lo primero? Al que responde palabra antes de oír. Primero escuchá. Y luego los hechos trae deshonra, trae vergüenza. Hay personas que claramente vos le estás hablando y no te están escuchando. Están pensando en lo que te van a decir. Y en un momento pensaron ya tanto de lo que te van a decir que te interrumpen, porque ya al principio dice, bueno, vengo esto cuando en cualquier momento, no, ahora no, tengo que decirlo todo. Porque escuchar implica no solo cerrar nuestra boca, sino abrir los oídos, el corazón. Y si te están contando algo y te lanzás a hablar, y hablás y decís, y no era nada que ver con lo que te estaban diciendo, o era de diferente forma, y herís a alguien. Callarse sabemos que es difícil. Y sabemos que es difícil aprender a escuchar también. Pero a escuchar con atención denota amor. Hay muchas personas que se ofenden. Fíjense que la mayoría está ofendido no tanto por hechos, sino por palabras. Palabras que me dijeron, palabras que no me dijeron, esperaba esto, no esperaba el otro, mirá lo que publicó, mirá lo que no publicó. Deja que cada uno publique lo que quiera. De cada una de las publicaciones, cada uno tendrá que dar cuenta al Señor. Al Señor. Vos cuidá de lo que vos hablás, vos cuidá de lo que vos publicá, vos cuidá de lo que vos decís. Y a modo de lo que viene, pero para que nadie diga que no fue avisado, acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 21. Brevemente, aquí es la primera antítesis que encontramos, o sea, el Señor diciendo, los fariseos enseñando una verdad y tomando la palabra y distorsionándola, y el Señor diciendo y aclarando y dándole el verdadero significado. Y habla de Jesús y la ira. Vamos a ir a la ira. Y yo te animo a que estés con mucho cuidado, que estés prestando mucha atención y que tengas especial atención de lo que el Señor te viene hablando en esta serie. Pero el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo, pleno sermón del monte, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Allí se refiere al no matar. No cometerás homicidio, la sexta ley de Moisés.
no cometas un asesinato. Pero el Señor dice, pero yo os digo, ¿verdad? Pero yo os digo, Jesús hablando con autoridad, pero Dios dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ustedes se piensan que el no matarás, el no cometerás asesinato queda allí nomás. Esa es la interpretación que le dan. El Señor da la verdadera aplicación de la prohibición y mucho más amplia. Dice, pensamientos y palabras, tanto como obras, enojo e insulto, es tanto como asesinato. El enojo y los insultos están cargados de maldad. El enojo, los insultos son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien que se interpone en su camino. Hay gente que odia a otra persona, que está pendiente todo el tiempo de lo que hace la otra persona. Las personas susceptibles tienen una ofensa y vos estás hablando de cualquier cosa y te llevan a esa situación. Te juntás a tomar algo y estás tomando un té, un café, un vaso de agua y te dicen, y estás hablando de otras cosas, no, pero vos te acordás de esto, pero vos te acordás de... Siempre con lo mismo. Se vuelven obsesivas, como Saúl estaba obsesionado con David. Y el Señor, pero yo ahora te digo que aun si te enojas contra alguien será juzgado, porque esa persona es tu hermano. Si insultas a alguien tendrás que presentarte ante el consejo, y si maldices a alguien tendrás que responder por eso en el fuego del infierno. Pensamientos de enojo y palabras insultantes nunca pueden llevar a otro lugar que a pensamientos de muerte, que a pensamientos de hacerle daño a otras personas. Esto significa que el odio y la enemistad del corazón se manifiestan a través de la palabra. Cuidado, no pasemos por alto. El Señor da el verdadero significado. Si hasta ahora estuviste viviendo cómodamente como un fariseo pensando que era solamente no cometer asesinato y dijiste, yo nunca cometí ni voy a cometer un asesinato, el Señor te dice, no te enojes, no insultes a tu hermano, perdoná, tené un corazón sano para que yo pueda continuar mi obra en vos. ¿Cuántos dicen gracias al Señor? Los invito a ponerse en pie.